todos tenemos un concepto de Dios y de el judaísmo y de la vida de acuerdo a lo que vivimos. Lo que yo quiero darles en las clases es ampliarles eso y que tengan sabiduría, no porque somos personas, como quien dice, comunes, no podemos ser personas sabias. No tenemos por qué ser universitarios o gente, profesores, para entender la sabiduría. La sabiduría a veces la entiende mejor, mucho mejor una persona común que una persona que se cree que sabe mucho porque estudió. Entonces a mí me parece que en estas clases yo aprovecho, me parece que hay que abrir la mente, pensar, profundizar y que tengas una seguridad distinta del judaísmo que la que tenías antes. Para eso venís acá, para aprender. Yo creo que nuestra generación tiene una intuición cultural muy grande. Por ejemplo, nosotros todos sabemos escuchar el noticiero y entender lo que no nos están diciendo. Como quien dice, vos escuchás los noticieros y vos podés decir lo que te dijeron, pero vos sabés lo que te están queriendo decir, lo que te están ocultando y lo que te están mintiendo. Todo junto lo sabés. Como que tenemos ahora, y estamos tan acostumbrados a eso, que desarrollamos un poder de intelectual muy grande que leemos atrás de las cosas que nos estamos viendo. Antes la gente de verdad ponían cosas en la televisión y te decían que esto es así, y todo el mundo decía, bueno, y mirá lo que pasó. Hoy en día, cuando te ponen algo en la televisión, vos decís, no, esto no es así, esto es así. Vos ya sabés que no te están contando toda la verdad, cómo te están mintiendo, qué es lo que te están diciendo, qué es lo que no te están diciendo, y vos te imaginás lo que de verdad pasa. Como quien dice, ya desarrollamos un intelecto que entendemos la realidad, Jeret. Entonces yo creo que toda la cuestión de la redención y muchas cosas que pasan en el mundo van a pasar no por cosas raras, sino que van a pasar por cosas verdaderas. Cuando la sociedad ya esté, la mayoría, preparada para eso, entonces va a surgir alguien que los va a representar. Pero si Dios quiere, yo creo mucho en el ser humano porque lo creó Dios y que al final vamos a todos estar un poco mejor espiritualmente y vamos a esa unidad es la que va a traer la Geulá, si Dios quiere. Que nos ayudan de arriba. Se dice que los sufrimientos que recibimos tienen dos causas. Una causa es unirnos, porque desde el momento que hay como que dice un problema, entonces te unís un poco más, entonces te olvidás empezás a ver la escala de valores real de la vida. Entonces decís, bueno, lo que nos parecía que era importante no es tan importante, ahora lo importante es lo inmediato y la vida y salvarnos juntos y todo eso. Entonces eso une un poco y después cuando se termina como queda un poco, porque vos decís, al final fue lindo. Mucha gente que va al ejército después se quedan amigos toda la vida mucho y se hace una amistad muy fuerte. ¿Por qué? Porque en esos momentos como que se abren todos los velos que hay en el corazón y la gente se hace muy unida. Entonces después que pasa eso, esa unión queda. Y lo que sucede es que a veces las cosas estas difíciles que nos pasan nos ayudan un poco a unirnos. La otra cosa que tiene es como, dijimos que no es un juego el mundo. Entonces, que llegamos, lo que tenemos que hacer es corregir el deseo de recibir para recibir al final un estado espiritual muy grande. Y para no recibir ese estado espiritual muy grande de regalo y que tengamos vergüenza, como quien dice, porque a nadie le gusta recibir algo sin haber dado a cambio. Entonces, como quien dice, si nos hubiesen creado un poco lo que pasó al primer hombre, no fue solamente un pecado
un pecado porque era malo y si tuvo solamente instinto mal. Lo que pasó es que es una especie de incomodidad estar en una situación de que solamente recibís, a pesar de que estás recibiendo un montón de placer, pero vos querés también dar algo, no querés solamente recibir. El hecho de que él hizo esa transgresión cambió ese deseo de recibir que él había sido creado naturalmente y se cambió en un deseo egoísta de él mismo. Pero ahora lo que pasa es que él puede manejar la situación. ¿Cómo podés cambiar el deseo de recibir en deseo de dar? Como les conté el ejemplo de una persona que viene un amigo y viene a la casa y lo invita a comer. Entonces lo invita a comer, el amigo le da vergüenza, no quiere comer en la casa. Entonces dice, no, pero vení, que te hice una comida muy rica, y le insiste. Al final, como quien dice, siente que le está haciendo un favor al amigo si se queda a comer, porque lo pone tan contento, entonces se queda. Cuando se queda a comer, cada cosa que él dice que está rico, no está recibiendo, le está dando al otro, al contrario, porque lo está poniendo contento. Entonces, como quien dice, hace un minuto, cuando estaba en la puerta, el hecho de entrar a la casa y comer en la casa del amigo era deseo de recibir. Pero por el hecho de que le insistió y él no aceptaba porque le daba vergüenza, y al final se cambió en deseo de dar porque le está haciendo un favor cuando está comiendo. El mismo deseo de recibir pasa a ser un acto de dar. Si por ejemplo vas a la casa de una persona que es muy importante y le das un regalo y esa persona que es muy importante te lo acepta, vos sentís que él no recibió, sino que te dio. Vos decís, yo le di esto y lo aceptó. Como que hay veces que el recibir es dar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el primer hombre hizo el pecado, lo que pasó fue que el deseo de recibir dijo, bueno, yo ahora quiero lo que me antoja. Pero Dios quiere que la persona reciba todo, no reciba las cosas chiquitas que ese hombre quiere. Y entonces como que el deseo de recibir ese bajó la calidad de deseo y se quedó con cosas que eran más básicas. Y eso lo hizo bajar de mundo. Esto les voy a explicar un día más profundo, que hay mundos, como quien dice, de acuerdo a tu visión y tu perspectiva, es como que estás en otro mundo. Lo voy a explicar dentro de un ratito. Pero eso le hizo bajar de mundo hasta hacerlo muy materialista al hombre. Y eso es lo que, como la materia tiene un fin solamente para traer espiritualidad, eso lo atrae la muerte. Porque la materia tiene un fin momentáneo, no un fin eterno. Entonces lo transformó en materia, y la materia esa lo transforma en algo que es momentáneo y no eterno. Entonces, pero la parte buena de la historia es que Dios creó el mundo porque quiere hacerle bien a los seres humanos. Entonces está todo el tiempo insistiendo para que, como ese que invita al amigo a la casa, para que reciba, pero que reciba en forma completa, no quiere que reciba solamente material. Es como que nosotros, por ejemplo, tenemos posibilidad de recibir sabiduría, podemos recibir, yo qué sé, música es muy lindo, hay un montón de cosas que son muy agradables, pero vos te quedás con el churrasco y nada más. Entonces, Dios te quiere dar un montón de placer, no solamente ese placer chiquito que vos querés. Lo que quiere es que agrandes el deseo y que lo manejes para que puedas recibir el placer verdadero que Él te tiene para dar. Entonces Él todo el tiempo te está insistiendo. Entonces, desde el momento que la persona, como quien dice, acepta por el trabajo que hace de hacer las cosas como se debe,
eso le da la ganancia de transformar el deseo de recibir al deseo de dar. Como quien dice, gracias al trabajo que hacemos, como que al principio un ser humano nace y desarrolla solo el deseo de recibir hasta los 13 años. Para nosotros un niño que de verdad es un buen niño, decís cuando él recibe, cuando quiere comer, cuando quiere jugar, cuando quiere estudiar, desarrolla el deseo de recibir, que socialmente, que tiene amigos y que eso, como quien dice, todo eso para vos es, bueno, mi hijo está bien porque está haciendo esto, esto y lo otro. Entonces le estás desarrollando el deseo de recibir. Pero cuando llega a los 13 años, cuando hacemos la bar mitzvah, y las mujeres, presten atención, a los 12 hacen la bar mitzvah. Hacen la bar mitzvah porque son más maduras que los hombres. El hombre le demora un poco más. Yo diría que hoy en día, porque tengo hijos y hijas, que los varones a los 28 empiezan a madurar y las mujeres a los 17 ya están bien, como que son más mujeres. Y los hombres les demora mucho más. Pero bueno, es así las cosas. Entonces, como que dice, en general lo que tiene que ser es que después de los 13 empezás a desarrollar un poquito el deseo de dar y cambiás el deseo de recibir por un deseo de dar. Y todo está creado de esa forma, porque teóricamente tenés que conseguir una pareja, y cuando conseguís una pareja, ahí vas a dividir por lo menos en la mitad de tu tiempo para ocuparte en tu pareja, entonces ya estás sacando de tu deseo propio la mitad para darle al otro, y el otro también para darle al otro, como que así tiene que ser una pareja sana, que cada uno quiere darle al otro. Entonces estás cambiando ese deseo de recibir egoísta y lo estás desarrollando en deseo de dar. Y después vienen los hijos y la mitad se quedan 3/4 y después así hasta que al final te queda solo deseo de dar. Pero es así la vida, que al final, si vos te pones a pensar, nosotros estamos dando todo el tiempo. Una persona que se levanta a trabajar, y vamos a decir una mujer o un hombre, lo que sea, prepara las cosas para la casa, se va a trabajar, trabaja todas esas horas, está dando para un lugar que al final le va a pagar, pero que en este momento está dando un servicio, termina el mes y recibe un sueldo. De ese sueldo va una parte para pagar la luz, otra parte para pagar la casa donde está viviendo, otra parte. ¿Qué le queda para la persona misma de todo lo que hizo todo el mes? Si queda algo, le queda muy poquito. Entonces quiere decir que en realidad estás dando todo el tiempo. Porque para vos no te queda casi nada, estás todo el tiempo dando a los demás. La diferencia es dónde está tu cabeza. Si estás todo el tiempo pensando en ese chiquito que vas a recibir, o abrís la cabeza y decís, si yo estoy dando todo el tiempo, lo voy a dar como se debe, voy a dar y voy a disfrutar de ese dar. Voy a hacerlo con corazón, voy a hacerlo feliz, en lugar de estar pensando solamente en ese chiquito que recibo al final, que al final se me pasa enseguida. Entonces, ¿para qué estar todo el tiempo pensando en eso? Como que en realidad la creación está creada para que nosotros corrijamos ese deseo de recibir al dar. Pero siendo de que las cosas no son tan fáciles, entonces a veces nos vamos por las ramas y cosas así. Entonces, como quien dice, a veces les voy a contar un cuento. Los cuentos de Baal Shem Tov, hay unos cuentos, son como una especie de fábulas, pero que tienen siempre un mensaje profundo cabalístico, para entender cosas más profundas. Había una... Espera, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam b'dvaro. Hay un cuento del Baal Shem Tov que había una vez un señor que vivía humildemente y tenía casa, hijos, así, en un pueblo ahí lejano. Viene el Baal Shem Tov con todos sus alumnos a visitarlo
a la casa. Él estaba recontento. El rabino, el gran rabino, el Baal Shem Tov, que era una persona muy importante, lo viene a visitar a su casa. Entonces enseguida le dijo, venga, ustedes se quedan hoy, hacen acá minja y arbit y comen en casa, no sé qué. Sí, bueno, muy bien. Organizó una mesa muy linda, así, comida. Bueno, se quedaron y le pidió por favor que se quedara más. Le dijo, sí, yo me voy a quedar, me quedo. Y así se quedó hasta el otro día. Y bueno, siguieron quedando, se quedaron después del Shabbat. Pero la persona era muy humilde, entonces él empezó a terminar lo que tenía en la casa y empezó a sacar todo lo que tenía, a abrir los cajones y vender cosas que tenía. Él quería que el rabino con sus alumnos esté en la casa de él, estaba re contento. Bueno, hasta que vendió todo, todo lo que podía vender, no le quedó casi nada. Cuando ya no le quedó nada, se metió en la cocina y rezó. Dijo, Dios, hace algo porque me quedé sin nada y yo quiero que el Baal Shem Tov se quede. Bueno, rezó así con todo el corazón. Cuando él sale, le dice el Baal Shem Tov, nos vamos. Dice, no, pero no se vaya, no sé qué. Sí, nos vamos, todo, se fue. Bueno, la cuestión es que después que el Baal Shem Tov se fue, empezó a irle muy bien económicamente. Y bueno, le empezó a ir bien y bien, hasta que llegó a ser una persona muy rica. Les resumo el cuento. Al final, él preguntó una vez qué había pasado, entonces él le dijo, lo que pasó es que tenías un montón de abundancia que tenías que recibir, pero tenías que pedir a Dios que te dé esa abundancia nada más. Y como no pedías, entonces, porque estaba suficiente con lo que tenías, entonces vos pedías otras cosas, pedías salud, pedías esto, pedías lo otro, pero esa abundancia que te merecías, no la recibías porque no la pediste. Entonces yo fui a propósito a tu casa a sacarte todo lo que tenías para que pidieras y ahí recibiste toda esa abundancia. Entonces, como quien dice, no siempre los sufrimientos que nosotros recibimos son castigos, a veces son nuestro premio. Como quien dice, a veces hay cosas que nosotros, es muy difícil decir lo que estoy diciendo, y yo sé que es difícil, pero una persona que, yo lo digo como alguien que vivió cosas difíciles en la vida, no lo estoy diciendo como alguien que la pasó bien siempre, que todo le fue bárbaro. Al final, como quien dice, hay cosas que uno sabe que son bendición, a pesar de que para los demás vos estás teniendo un problema. Y entonces eso es la segunda cosa que nos pasan en los momentos estos que hay problemas en Israel. Por ejemplo, en el judaísmo tenemos, es como una especie de psicología. ¿Qué es lo que pasa cuando vas al psicólogo? Una vez una persona, hay mucha gente que pregunta esa pregunta, si la psicología te puede curar, si la palabra puede curar. Vos vas a un psicólogo. Sí, si vas a un psicólogo, vos te sentís enfermo, te sentís mal. ¿La palabra del psicólogo te puede curar? Esa es la pregunta. Y yo digo que sí. ¿Sabes por qué? Porque la palabra te puede hacer enfermo. Si vos tenés, vamos a decir, relación madre-hijo, que es complicada. Si tu mamá te dice no te quiero, vos sufrís, te duele. O si el hijo le dice a la mamá no te quiero, la madre sufre, te hace enfermo eso. Quiere decir que la palabra te puede hacer sufrir, te hace enfermo. Al revés también, si te dicen que te quieren, te curan. Entonces quiere decir que la palabra, cuando una persona por una situación, tiene un hueco de dolor, de algo que le pasó, las palabras curan y el pensamiento curan, la forma de pensar esas situaciones curan.
Lo que pasa es, como dijimos muchas veces, yo estudié musicología, musicoterapia, que es cómo hacer terapia con música. Y lo que pasa es así. Yo, una vez, no lo escuché ahí, pero el cuento ese que me contó, que lo escuché en una charla de un rabino, me pareció que es exacta a la raíz de toda la musicoterapia. Dice que una vez había una persona que estaba sumamente enferma, y estaba tan enferma y tan débil de la enfermedad que si le dabas el remedio se iba a morir porque no tenía fuerza de recibir el remedio ni siquiera. Entonces, ¿qué dijo el médico? Dijo: agarren un coso de agua, una palangana de agua, pongan el remedio en el agua, pongan trapos y lo pongan alrededor de la piel, así, los trapos, para que el cuerpo lo absorba de afuera despacito, el remedio. Entonces así fueron haciendo unos 2-3 días, hasta que el cuerpo, gracias a ese remedio, se empezó a curar un poco, y cuando ya estaba bien, pudo tomar el remedio por la boca, y ahí se curó del todo. Entonces, ¿qué pasa? A veces lo que tiene de bueno el arte, la música, el dibujo, todas esas cosas que son terapia, la gente dice, ¿cómo puede ser que cure? Sí, cura. ¿Por qué? Porque vos a veces, si una persona tiene vamos a decir que tiene un problema que es físico, si vos le tocas el lugar que ahora está con la herida, te va a gritar, no lo puedes. Tenés que a veces hacer alrededor un poquito, despacito, para poder curar la herida, o darle algo para dormirlo. Pero no podés tocar la herida cuando una persona está enferma. Entonces, cuando todos nosotros tenemos un lugar que es el hueco ese que nos duele. La música y las cosas que no dicen directamente. Si vos decís, vamos a decir, les digo así exagerado, ¿no? Una persona tiene roto el corazón porque lo dejó la novia, o la novia el novio, ¿no? Entonces, en ese momento, como quien dice, si le hablas de una pareja que se pone a llorar y no puede escuchar y no quiere escuchar música de esa porque no sé qué. Entonces, como quien dice, no puedes tocar directamente el tema, porque si tocas directamente el tema la persona no está lista. Entonces, pero si le pones una musiquita que más o menos toca un poco el tema, entonces empieza como a canalizar, porque de todas formas vos tenés que entrar ahí y cambiar. Y a veces lo que pasa es que cuando nos pasan cosas, es más cómo nosotros percibimos en ese momento y lo que pensamos en ese momento de eso, es más que lo que pasó de verdad. Y por eso tenemos que una persona en la misma situación se queda traumada y la otra no se queda traumada. No es que, lo que pasa es que lo vieron de distintas formas. Entonces a veces lo que hay que hacer es, por intermedio de la palabra, por intermedio de un poco de cosas que están por afuera, despacito ir tocando ese lugar hasta que se va curando. Pero si no lo dejás, es como cualquier enfermedad, todo lo que vos lo dejás así sin curar, eso se va agrandando y a veces es más peligroso. Entonces no tenés más remedio que sí ocuparte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona va al psicólogo, no es que el psicólogo dice 2 palabras y te cura, sino que lo que vos estás haciendo, estás cambiando cosas adentro, estás cambiando las perspectivas de cómo ves las cosas. A veces interpretamos las cosas no de forma correcta, interpretamos las cosas mal. Pensamos que nos miraron así, pensamos que nos dijeron tal cosa porque piensan tal otra, y nos empezamos a pelear en la cabeza. A veces por problemas nuestros interpretamos cosas de los demás que no son como de verdad pasaron, y nos empezamos a pelear a veces socialmente por cosas que no son verdad. Entonces sí cura
hacer introspección y pensar cómo estoy viendo las cosas y por qué las estoy viendo así y qué es lo que tengo que cambiar. Y lo que quiero decir es que el judaísmo hace eso. También es buenísimo ir a un psicólogo y está bueno una persona que estudió, pero si vos no lo haces vos propio no tiene tanta fuerza. El hecho de que nosotros una vez al año vamos en Rosh Hashanah y hacemos una cuenta de lo que hicimos, lo que no hicimos bien, y nos arrepentimos de las cosas que están mal y hacemos el balance de lo que estamos haciendo, eso es como ir a terapia sin ninguna duda. Es pensar en todo. Hay que pensar de verdad qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, qué es lo que queremos de la vida. Esas son las cosas que una persona va a hacer en un psicólogo. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que quiere hacer mañana? ¿Cuál es el significado? ¿Qué es el significado de su vida? ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Para qué lo quiere hacer? ¿Cómo las cosas que está haciendo tienen que ver con lo que él cree que es bueno para la vida, etcétera, etcétera? Todas esas cosas es lo que uno hace. Ahora, antes les dije que había mundos. Y básicamente, yo primero les digo, hay cosas que están, que es como quien dice, así es la sabiduría de la Kabbalah o la sabiduría profunda, y es como uno dice en ciencia. Por ejemplo, te dicen qué es un átomo, cómo son las cosas, etcétera, y después despacito te van fundamentando cómo se llega a que hay un átomo y cómo, si querés ver una vez un átomo y todas esas cosas. Entonces, en la sabiduría de la Kabbalah y la sabiduría del judaísmo hay cosas que son sabidurías así, que aprendemos el esquema y después vamos a ver cómo es. Hay 4 mundos, básicamente. Y los 4 mundos no son mundos separados, que planeta ser otro planeta, es este mismo. Es como quien dice, de la forma en que vos ves la vida, es en el mundo que vos estás. Entonces, si una persona ve la mayoría de las cosas negativas y muy poco positivo, está en el mundo de la acción, que se llama en hebreo Olam Asiyah. Porque la mayoría de las cosas del mundo de la acción, del mundo material, no son tan positivas, están llenas de dolor. Es el mundo más bajo. En el mundo más bajo es el mundo material, que es donde está todo lo que tiene que ver con la materia. Y es donde nosotros estamos viviendo, es en este mismo planeta Tierra. Pero en el mismo planeta, de acuerdo a cómo lo que ves las cosas, hay otras cosas que están pasando. De acuerdo a la filosofía, a la Kabbalah, lo espiritual hizo nacer a lo material y no al revés. Entonces, el mundo material no nació solamente por una bomba de que no se sabe, bueno, pero ¿cómo salió la bomba esa? ¿De dónde salió la primera materia que hizo la explosión? ¿Por qué explotó? Tampoco. Entonces, cuando te está hablando el judaísmo del primer hombre y de los 7 días de la semana, te habla en forma que parece fantástica, pero si vos te pones a pensar, y como siendo de que Dios nos creó, hola, perdona que estoy en el medio de la cosa, como Dios nos creó a propósito y nosotros como judíos creemos que Dios no es una casualidad que se juntaron átomos sino que Él está acá y Él sabe lo que estamos haciendo y Él conscientemente nos creó y quiere saber y estar en contacto con nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está escrito en la Torá sobre cómo se creó el mundo y cómo fue creada la creación, se nos explica de una forma que la persona más simple lo puede entender, pero que vos podés entender, sabés que no fue solamente un día que pasó tal cosa y tal otra, sino que es sumamente algo mucho más profundo. Entonces, básicamente,
lo que estamos tratando de explicar desde la clase pasada es que ese primer hombre que somos nosotros mismos, parte de él, decidió en un momento separar su deseo de recibir del deseo que estaba dentro del infinito, porque sintió que si hacía así, se iba a parecer más a Dios porque iba a dar también. Eso por parte de la parte de que esa parte de que era parte de Dios. Por parte de Dios mismo, Él quiso que haya una apreciación de ese estado de infinito, y la única forma, como es un estado tan grande que no se puede llegar a más, la única forma de que haya algo mejor que eso es la falta de eso causa añoración a eso muy grande, y entonces el placer pasa a ser más grande. Vamos a decir en ejemplos prácticos. Tenés una persona que vos querés mucho, de pronto no la ves por mucho tiempo, o desaparece, no sé. Cuando aparece, estás contentísimo. Pero esa alegría la tenías antes. ¿Por qué estás tan contento? Porque de pronto empezás a apreciar cosas que a pesar que las tenías, como las tenías, no las sabías apreciar, las estabas por sentada. Entonces, como quien dice, a veces la vida nos enseña de que nosotros damos cosas por sentadas y que por causa de eso no las apreciamos lo suficiente. Y eso fue como una especie de lo que pasó. El estado de infinito se contrajo para dar lugar a un estado finito, y ese estado finito desea regresar con añoranza al estado de infinito, y cuando llegue ahí va a ser el estado supremo de placer y va a estar en realidad como fue antes, pero siendo de que tuvo la falta, el placer va a ser mucho más grande. Cuando, por ejemplo, una persona no come por unas horas, no es lo mismo que cuando no comió por un día entero. Ahí cuando come, si una persona está en el desierto, el agua es, todo tomas agua, pero si estás con mucha sed, el agua es la cosa más rica del mundo, es lo más importante. Como quien dice, las cosas más sencillas son las cosas más importantes cuando sabes el valor que tienen. Entonces, como quien dice, el corazón de la creación es esa parte espiritual que se contrajo para que nosotros volvamos ahí. Para volver ahí tenemos ese camino. El camino es transformar ese deseo, en lo que nos diferencia de ese estado de infinito es el deseo de recibir, siendo de que Dios no tiene nada que recibir de nadie y nosotros tenemos deseo de recibir. El deseo de recibir nos hace diferencia de forma con Él. Como dijimos en las otras clases, que cuando vos tenés dos personas que son en el mismo lugar, pero tienen diferencia de forma, piensan distinto, no le gustan las mismas cosas, todo eso hace que los hace lejanos a pesar de que están viviendo uno al lado del otro. Vos podés estar viviendo con una persona y no tener proximidad, y tener una persona que está sumamente lejos y sentirte muy cercano, porque cada vez que hablan se sienten muy cercanos espiritualmente o por alguna razón. Entonces la cercanía y la lejanía en lo espiritual es igualación de forma o diferencia de forma, no distancia. La distancia es algo material. Entonces tenemos que aprender de que en el mundo material nosotros decimos distancia es lejanía o cercanía, pero en lo espiritual hay el mismo idioma. Cercanía o lejanía no es distancia física, sino igualación de forma o diferencia de forma. Entonces, ¿qué pasó? Ese deseo de recibir, el hombre cuando comió la fruta en la fábula, lo que hizo fue: tengo deseo de recibir, yo hago lo que se me antoja, no lo que vos querés que yo haga. Yo hago lo que quiero. Voy a comer la manzana a pesar de que me dijiste que no coma la manzana.
estoy haciendo una diferencia. Antes, cuando estaba en el estado de infinito y estaba haciendo lo que vos me dijiste, el deseo no era mío, el deseo es vos me lo creaste. Entonces yo estaba cumpliendo en vida lo que vos me estabas, como me creaste. Pero cuando yo decidí que yo como la manzana a pesar de que vos no quieras que coma la manzana, entonces yo estoy haciendo ahora algo por mí, no por vos. Y eso creó diferencia de forma entre el creador y la creación y nos alejó un poquito. Y por eso, como quien dice, es el primer paso. Después fuimos haciendo cosas más graves los seres humanos, pero ese fue el primer paso que hizo diferencia de forma. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora y lo que tenemos que hacer en Rosh Hashanah y lo que tenemos que hacer en las fiestas es eso, es agarrar el deseo de recibir ese y decir, bueno, primero vos sos el rey, por eso te estoy tocando el shofar, por eso estoy viniendo a rezar, por eso estoy reconociendo de que vos tenías razón, no tendría que haber comido la manzana. Y yo, mi parte de esa manzana es mi vida y la tengo que corregir. Y la tengo que corregir con dos herramientas. Le dijimos en la clase pasada. La primera herramienta es lo que a mí me gusta hacer. Lo que a mí me gusta hacer es mi profesión, es las cosas que, mi vocación, las cosas que a mí me gustan, es la forma de dar al mundo. Es la forma que yo digo, bueno, yo estoy dando, estoy corrigiendo ese deseo de recibir, dando lo que yo soy bueno, en lo que yo soy bueno. Entonces, en eso yo doy a la sociedad, doy a los amigos, doy a la familia y doy a Dios, porque como quien dice, estoy haciendo lo que vos querés, que es dar, hacer bien. La segunda herramienta es no hacer cosas que me agrandan ese deseo de recibir de cosas mundanas. Si ustedes se dan cuenta, la Torah no te dice cosas que no, lo que te dice es no estar todo el tiempo con las cosas del mundo. Es reducir un poco el deseo del cuerpo para conectarte espiritualmente. Si vos todo el tiempo estás pensando en lo que vas a hacer con el cuerpo, dormir, comer, todas las cosas que... Entonces al final, cuando vas a leer un libro te dormís, porque no estás acostumbrado. Tenés que reducir un poco y tener deseo de espiritual, de sabiduría, para poder apreciar todas esas cosas buenas que hay en lo más espiritual. Entonces eso es lo que dice más o menos la religión. No te está castrando y haciendo que no hagas esto y que no hagas lo otro. No, el Shabbat no es una castración, es al contrario, es que te sientas relajado, que puedas estar tranquilo, que puedas no estar preso de lo que dicen los demás, que estés un tiempo contigo mismo, que puedas leer, estudiar, estar con tu familia, comer tranquilo, no estás preocupado por nada. Es otra cosa. Entonces, el mundo material, dijimos, es el que se ve, es todo lo negativo. Si vos estás en lo material, todo es negativo porque estás en la falta. Siempre te va a faltar económicamente, siempre te va a faltar cosas que te podrían hacer más. Si se ponen a pensar, cuando vos querés algo material, en el momento que lo querés tenés un deseo muy grande, pero después que lo compraste no te cambió la vida. Como que tenés un momento de placer, vamos a decir, no sé, querés cambiar el sofá de la casa y no podés, estás juntada, así estás peleándote contigo mismo, te compras el sofá. La primera semana estás recontento, te sentás en el sofá, pero después de 2 semanas ya no, la vida sigue siendo tu misma vida, no cambió. Pero espiritualmente, lo espiritual no es necesario y sin embargo sí te cambia. Porque si vos ves algo con ojos, entendés algo que es bueno, la alegría que te causa te hace ver que toda la vida está. Cuando vos estás contento por algo, en el momento ese que te compraste el sofá, todo te parece bien, te parece que la vida es linda y que todo es hermoso.
¿Por qué? Porque es algo que querías mucho. Entonces, si aprendes a apreciar la sabiduría, a apreciar las cosas espirituales, vas a ver que, porque el mundo está hecho así, que Dios dijo, bueno, para que el mundo siga existiendo y que tengan deseo, libre albedrío, no les puedo obligar a lo espiritual, pero a lo material sí. Comer y dormir nosotros tenemos necesidad. Todas las cosas físicas tenemos necesidad y no podemos sin eso. Y eso nos hicieron a propósito para que mantengamos la especie, porque si no, no seríamos seres humanos, no tendríamos ganas ni de comer. El hecho de que tenemos deseos del cuerpo que nos incentivan a hacer las cosas, es que es como quien dice la obligación de la existencia del mundo. Pero todo eso es finito, no es el placer verdadero. Entonces como que todo eso te lleva a ver que las cosas no son tan buenas. Cuando una persona empieza a ver de que la mitad de las cosas son buenas y la mitad de las cosas no son buenas, está en el mundo que se llama Yetzirah, que es el segundo mundo. Ese se llama el mundo de la formación. Es el segundo mundo que ve la mitad y la mitad. Está subiendo. El de acción. El Asia. El segundo de formación y Yetzirah. El tercer mundo, Yetzirah. Pero es formación en español. Formación. El tercer mundo es el de la creación y es de Briah. Katuv Yotzer Or Uboreh Hoshech. Discúlpeme si entra un poquitito más en Kabbalah, pero siempre es bueno. Briah, está escrito Briah. Yo les voy a después dar todo esto escrito, si Dios quiere. Briah está escrito Yotzer Or Uboreh Hoshech. Como quien dice, forma la luz y crea la oscuridad. Como quien dice, la oscuridad es una creación. Nosotros pensamos que la luz se separó el día de la noche, como que el día y la noche estaban en Irbub, estaban juntos. Y él lo que hizo fue lo que los separó. Pero eso lo vas a entender bien, ahora está como entreverado. En ese paso que dice Yotzer Or Uboreh Hoshech. Yotzer Or Uboreh Hoshech quiere decir que la novedad es la oscuridad y no la luz. La luz era lo que llenaba todo. Como dijimos en todas las clases. Lo que se creó fue la oscuridad, que fue cuando él contrajo de la luz para que pueda haber oscuridad, para que dé espacio al libre albedrío, para que podamos decidir. Entonces nos dio el límite es lo material. Si no comemos nos morimos, si nos duele el fuego, si no tomás te cuesta. Todo lo que es material es el límite, que no tenemos libre albedrío de eso, porque si no, no podemos vivir. Pero después, de aquí para acá, hay libre albedrío. ¿Cuánto de todo eso es lo que vamos a usar? Entonces, en el mundo de Briah es la mayoría bueno y un poquitito nada más de malo. Es al revés que en el mundo de Asia, que en el mundo de acción. El tercer mundo ve todo luz y un poquito de negativo nada más. Entonces, si una persona está en ese nivel, que ve la mayoría de las cosas que son buenas y ve lo negativo muy pequeño, está viviendo en este mismo mundo como vos y yo, pero está en el mundo de Briah. Y eso es como quien dice, es cuando una persona ya tienes que ser sabio, porque si una persona va al médico y le parece que tiene no sé qué, una manchita y ya está, se imaginó que no sé qué tiene. Entonces vas al médico y el médico dice, no, lo que tenés es porque comiste no sé qué, y se te va a pasar. Como que él tiene la tranquilidad de la sabiduría, como él sabe. Y vemos a veces gente que es mayor, que tiene la tranquilidad, la sabiduría. Yo, como ustedes, yo también vine acá a Israel y
mi familia, no tenía familia, pero tenía familia lejana. Entonces yo tenía una tía que era hermana de mi abuelo y que yo la iba a visitar todo el tiempo. Y ella era una persona sumamente positiva. Cumplía la religión y eso, pero tranquilamente. Y siempre tenía una palabra buena para vos. Te decía, no, todo va a salir bien. Pero cuando ella te decía, todo va a salir bien, no era vacío. Porque es fácil, si todo te va a salir bien. Sí, pero vos qué sabés, como que le decís a la persona, si va a salir bien o no. Que te estás diciendo porque no estás en mi lugar. Yo estoy sufriendo, no es fácil para mí me decir todo va a salir bien. Pero hay gente que tiene el lugar para decirte que todo va a salir bien, y cuando ellos te lo dicen, vos te decís, bueno, sí, todo va a salir bien. Como que te da la fuerza, porque tienen ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. La autoridad de decirlo. Porque pasaron cosas en la vida, porque tienen experiencia. Entonces cuando ellos te dicen, él está viendo todo de ahí para adelante, yo estuve ahí, vos vas a salir, te va a ir bien, no te preocupes, él te conoce, sabe quién sos vos. Dice, no, cuando te está diciendo que va a salir bien. Entonces como quien dice, las palabras de ella siempre eran así. Le íbamos a visitar para que nos diga que todo va a salir bien, que todo va a ir bien. Y a pesar de que ibas de ahí, no te dieron nada, no te dieron, yo qué sé, si tenías problemas económicos, no te dieron un cheque para que te vaya bien. Pero vos salías seguro que todo iba a ir bien, porque te dio la persona esa la seguridad de que vos mismo podés. Entonces, como quien dice, ese es el mundo de la creación, que es Briah. El mundo más elevado se llama Atzilut. Y Atzilut es todo bueno. Y eso significa que está todo bien. Ahí ya está. No hay más mal. Todo se pasó, todo lo que está mal se pasó para bien. ¿Qué mundo es Atzilut. Sí. Es el mundo de emanación. Emanación, creación, formación y acción. Sí. Dije que es mitad y mitad. Entendí el de la creación. Dije, Sí, pero en el de la formación, ¿qué es dije que es mitad y mitad. Mitad bien y mitad mal. Yetzirah. Casi todo se va. ¿Quién? Cuando una persona ve la mitad bien y la mitad mal, es Yetzirah. Y el Ahora- de la emanación Es todo bien, todo espiritual. todo bueno. Entonces hacía es todo mal. La mayoría mal y muy poquito bien. Hacia acción. Hay muy poco bueno y la mayoría malo. No, por eso, no, lo que estamos hablando es exactamente que estás viviendo en el mismo planeta Tierra, pero podés estar en el mundo de Atzilut, puedes estar en el mundo de emanación o puedes estar en el mundo de la creación, de acuerdo a cómo vos ves las cosas. Lo que tenemos, no me separo yo también, lo que tenemos que hacer es cambiar dentro de nosotros muchas cosas para llegar a Atzilut, para llegar al mundo más elevado y ver todo bueno. ¿Cómo? Bueno, Esa es la idea, es el trabajo a nuestra alma. no, se llega, pero no muchos. El único que llegó, no hay muchos que llegaron. Moshe Rabbeinu llegó y algunos. El mundo de Atzilut es. Les voy a decir una cosa que capaz que los confunde más o no. Cada uno de los mundos tiene los 4 mundos. Quiere decir que cuando vas pasando, por ejemplo, el mundo de acción, tiene dentro del mundo de acción están los 4 mundos. Y cuando pasás los 4 mundos, pasás al segundo mundo que tiene también 4. Y después pasás al otro que tiene también 4. Como quien dice, una persona dentro del mundo de acción va pasando de los 4 mundos en forma más chiquita hasta que llega a Atzilut. Cuando llega a Atzilut pasa al mundo
de acción de la formación. Y va subiendo así, pero como quien dice que se va haciendo por etapas, no es todo blanco y negro completamente. Por ejemplo, pero ustedes podemos entender de que hay cosas que ves clarísimo que es todo bueno, y hay cosas que no entendés porque son buenas y son malas, y hay cosas que te parecen que está todo mal. Entonces, como quien dice, dentro de uno mismo tenés lugares que son más cercanos de Atzilut y lugares que son más de Asia. Lo que predomina es quién sos vos en el centro, como quien dice. La Torá se explica en 4 niveles. Se explica a nivel de Pshat, Remes, Drush, Besod. La Torá se explica literalmente por 4 niveles. Hay cosas que vos en la Torá las puedes entender literalmente y hay cosas que no las puedes entender literalmente. Entonces vos precisás interpretación. La interpretación de esas es en 4 niveles. El Pshat, Remes, Drush, Sod. Pero no quiero entrar ahora. No tengo problema, pero quiero seguir en el camino que estamos. Pero en términos generales, si vos te pareces, en la Torá no hay un capítulo que dice, hay un mundo que se llama Atzilut. No dice, pero, ¿qué? No, te estoy contestando. No dice específicamente, pero vos entendés que la Torá habla en niveles mucho más elevados. Cuando está Yosef y vos ves que es sabio, que tiene sueños, Abraham Avinu, que tiene contacto con Dios, no era solamente que venía una vocecita y le hablaba, era una persona sumamente sabia. Quiere decir que tiene sabiduría. Hay un libro que se llama Sefer Yetzirah, que es el libro de la formación, que dice que fue Abraham Avinu que lo entregó. Si vamos así un poco más lejos, así pero en rápido, el primer Yetzirah. El primer libro, cuando el primer hombre estaba en el paraíso y fue echado del paraíso, se estaba sumamente triste. Después hizo teshuvá, se arrepintió, pero seguía triste y vino un ángel que se llama Raziel Amalach, el ángel Raziel, y lo trató de consolar. Y él le dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste? Y dice, yo cuando estaba en el paraíso tenía un libro que yo leía, que yo estudiaba, y ese libro no lo tengo. Y entonces el libro, el Raziel, el Malach, el ángel Raziel, le regaló un libro que se llama Raziel Amalach, que él se lo regaló en lugar del libro que tenía en el paraíso. Y es el primer libro de Kabbalah que existe, pero es complicadísimo, nadie lo puede entender, y además si en la casa no se cumplen determinadas condiciones, es preferible no tenerlo en casa. Ese es el primer libro de Kabbalah. El segundo libro de Kabbalah es el libro de Yetzirah, que es el de Abraham Avinu, que dice en forma muy simple lo que estoy diciendo, que son 10 sefirot, que son 10 y no 9, son 10 y no 11. Las sefirot, habla de las sefirot, de los mundos, etcétera, etcétera, de las letras, que las letras tienen parte de las sefirot, de todo eso. Yo lo que estoy diciendo es más de abajo para arriba, para que nosotros podamos tener una especie... ¿Qué pasa cuando el intelecto, cómo funciona más o menos? Yo te explico una cosa, te digo una oración, y después te digo otra oración y vos las conectás en tu cabeza. Una persona que le cuesta más es una persona que no puede conectar dos cosas. Y una persona que no sabe explicar, te explica una cosa y te explica dos cosas. Él las entiende, pero vos no las puedes entender porque él puede unir dos cosas que están muy lejos y vos no las puedes unir. Entonces hay mucha gente que sabe muchísimo, pero cuando explica, vos no entendés nada. Y no es porque la persona no sabe, el otro no sabe. Él no sabe explicar las cosas que él está uniendo en la cabeza.
Entonces, como quien dice, para explicar algo, uno tiene que ir de abajo para arriba para que todos nosotros podamos entender lo que estamos hablando. Entonces, si te vas por las ramas, entonces es muy difícil, pierde la concentración. Entonces, pero está bien, guardate las preguntas y después me las pregunta para otras clases. ¿De dónde viene la interpretación? Lo que sí te voy a decir es que hay mucha gente que le tiene mucho miedo a la parte esotérica de la Torah. Si vos vas en Lag BaOmer, en Rabbi Shimon, que es el que escribió la mayoría de la Kabbalah, vas a ver que todo el país viene ahí. En Lag BaOmer vienen todos a ver a Rabbi Shimon, y Rabbi Shimon es el que escribió la Kabbalah. Entonces, como que todo el mundo entiende de que la Kabbalah es algo muy importante. Lo que pasa es que la gente que tiene miedo de la Kabbalah dice así. Dice, si vos te quedás con la Kabbalah, pero no haces concretamente las mitzvot y no haces lo que tenés que hacer, entonces estás viviendo en un mundo imaginario y en realidad no estás haciendo lo que se debe. Si vos tenés que cumplir mitzvot para poder de verdad entender la Kabbalah. Si no, estás imaginándote cosas. No podés entender. Y esto no lo digo por, como quien dice, para convencer o algo. Como quien dice, lo poco que yo puedo entender es gracias a las mitzvot y hacer actos de bien, lo que vos podés hacer bien con los demás y cosas que vos podés ser mejor persona. Eso te ayuda a entender más cosas espirituales. Pero el intelecto a veces te separa de la acción. Entonces hay que siempre estar conectado con el mundo de acción. Eso es exactamente, que cuando vos estás haciendo algo, lo que comer, dormir y las cosas del mundo las entendés porque las viviste. Cosas espirituales no las puedes vivir sino con un movimiento espiritual. Por ejemplo, si una persona organiza algo para los demás, le cuesta mucho, es un montón de cosas que hay que hacer, pero en el momento que lo hiciste, la satisfacción es muy grande. Y eso lo sabe solamente una persona que lo hizo. Si vos organizás algo, organizás un acontecimiento, yo que sé, que venga gente a tal lugar para ver tal cosa, todo eso es un montón de cosas que tenés que hacer. En el momento que está ocurriendo, hay como una especie de elevación. Vos sentís que eso ya no te importa si comiste una burrecas o no. Estás en otro lugar, espiritualmente, estás en otro lugar. Como quien dice, la acción te lleva a sentir, degustar cosas, movimientos espirituales. Entonces, por intermedio de la acción, nosotros podemos hacer. ¿Qué pasa? Entonces, estamos en los cuatro mundos. Entonces, estamos en el mundo de la acción. Y nosotros queremos subir. Para subir tenemos que cambiar. Primero, lo que nos hace entender esto es así. Ok, si yo estoy viendo cosas negativas, quiere decir de que yo no estoy muy bien y que no estoy entendiendo las cosas. Seguro que es negativo chocarse contra una pared, pero hay que saber manejar un auto para no chocarse contra la pared. Como quien dice, lo que tengo que saber es cómo tengo que hacer las cosas para poder ver las cosas con otros ojos. Entonces, ese es el primer proceso para poder ir avanzando en esos cuatro mundos. Pero lo que yo quería decir es así, para ir así con la Kabbalah hasta el final, es que la verdad que la Kabbalah es algo más espiritual, pero yo creo que no es una creencia personal solamente. Hay rabinos grandes como el rabino Ashlag y otros rabinos que dicen de que hay una Kabbalah que se llama Ta'amei Torah, que es la parte que es una mitzvah revelarla, para que eso sin el hecho de que te estoy tratando como una persona mayor y que te estoy hablando de cosas importantes, quiere decir que te respeto. Entonces es al contrario.
como si vos le hablas a un niño como un niñito, entonces siempre va a quedar como un niñito. A los 20 años le seguís hablando como un niño, va a seguir siendo niño. Pero si le hablas como una persona madura, entonces te va a responder como maduro. Entonces yo creo que si vos tratás a las personas como ignorantes y no les enseñás la parte esotérica, entonces van a ser ignorantes, van a hacer las cosas, pero es de aprender lo que vos querés. Cada uno es lo que quiere llegar con sus alumnos. Querés que tus alumnos, la gente que estudia contigo, que llegue lo máximo que puede llegar para sí, y no que sean siempre dependientes de lo que vos sabés, al revés. Entonces, aparte, hay mucha gente que dice, bueno, hay que basarse primero, saber toda la parte, la mayoría de la gente religiosa ortodoxa dice, hay que estudiar primero la halajá y saber bien el Shulchan Aruch, saber la Gemara, eso, y después ir a la Kabbalah es lo último. Es que el Shulchan Aruch, algunos religiosos te dicen que el Shulchan Aruch, la Gemara y eso, y después ir al... Y bueno, yo también creo que hay que estudiar halajá y todo eso, pero a veces al principio, para entender, es que nosotros, la gente que nació en el mundo no religioso, tiene una especie de desarrollo intelectual muy grande en muchas cosas, y la única forma de llenar eso es con la Kabbalah. Como quien dice, la única forma de el Shulchan Aruch es una conclusión, pero vos no podés hacer la conclusión si no entendiste más o menos por qué tenés que hacer eso. Si yo hubiese venido desde el primer día del curso y les hubiese dicho, bueno, estas son las leyes del Shabbat, tienen que hacer esto, y esto, y esto, y esto, y lo otro, se me iban a dormir todos y a los 2 días no venía nadie más. Y no es por malos, porque no entienden, es muy difícil entender. Pero si yo te estoy explicando la importancia del Shabbat y por qué es tal cosa y qué significa y eso, después te digo la ley, entonces entendés de dónde viene eso. Todo lo que de dónde viene no es invento mío, está escrito en la Kabbalah. Y por eso yo trato de explicar, ahora cuando estamos hablando de Rosh Hashanah, cuando lean el Shulchan Aruch van a entender lo que estoy diciendo, van a entender todo lo que estoy diciendo, pero si lo leen así es como pesado y les cuesta leer. Pero del momento que yo te estoy explicando qué es el mundo de la emanación, cuál es tu proceso que vos tenés que hacer, cuando vos después lo ves, entendés inclusive cosas más específicas que dice el Shulchan Aruch y por qué las dice. Entonces, así para ir haciendo un resumen, algunos les van a decir que el estudio de la Kabbalah es... Pero yo digo que hay que estudiar un poquito, hay que saber como todas las cosas. El nombre de Hashem son 4 letras. Es Yud, Hei, después viene la Vav y la Hei. Ese es el nombre de Hashem. Y el nombre de Hashem tiene que ver con los 4 mundos. Ahora quiero que se acuerden de un concepto, que una persona se define por la mayoría de dónde está su deseo. Por ejemplo, vos decís que una persona es estudiosa cuando ves que la mayoría de la intención, de la atención de esa persona está en estudiar. Una persona, vos decís que le gusta el fútbol y es futbolera cuando toda su atención está en el fútbol. Pero los dos comen, duermen, van a pasear, pero su atención está centrada en algo. Entonces, ¿qué pasa? De que todos nosotros, los seres humanos, tenemos una parte que es ¿dónde está tu atención? Lo que hablamos de los mundos es eso. El mundo es ese mundo de donde estás, es de acuerdo a dónde está tu atención, dónde está tu foco. Si tu foco está en lo malo, entonces estás en el mundo de acción, porque ves solamente lo que está mal.
si tu foco está en el mundo más elevado, o ves en la mitad y mitad por lo menos, o estás en el más elevado y ves solamente cosas buenas, no es que no ves las cosas malas, es que tu foco no está en lo malo. ¿Entienden? El foco tuyo no está en lo malo. No es que lo malo no existe, vos ves, no sos estúpido. No decís, ay, qué bueno que la gente está muriendo. No, no decís una cosa así. Vos sabés que es triste lo que está pasando. Lo que pasa es que tu foco está en otro lugar. Estás siempre pensando en qué es lo que puedes hacer para que todo esté mejor. Entonces, eso es lo que hay que entender de los 4 mundos. Y nosotros siempre estamos por ahí en el medio. A veces subimos un poco, tenemos días que estamos más bajitos. Subimos y bajamos de acuerdo a nuestro estado. Y en general hay gente que es más pesimista, hay gente que es más optimista y todo eso, de acuerdo al nivel en cómo está el foco en general. Y eso es el nombre de Hashem. El nombre de Hashem, quédense con eso al principio, son las 4 letras del nombre de Hashem. Tiene un significado espiritual de por qué se dice el nombre y tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el mundo. Todo lo que hay en el mundo tiene esas 4 letras. Como que tiene esa forma de que se desarrolló hasta que llegó a este mundo. Entonces llegamos de lo espiritual creó lo material y se fue creando por intermedio de que fue una contracción de esa luz, y esa luz se fue contrayendo y dejó paso a lo que es material, que es todo lo material, lo más viejo o lo más que dura más de material es lo mineral, y después va subiendo que es más corto la vida de las cosas. Lo mineral es lo que dura más, que es lo más que dura más, pero que es lo que menos tiene movimiento. Como que dice, lo mineral es algo que no cambia mucho. En el mundo de, por ejemplo, otras cosas que les puedo decir es que en el mundo de la formación tiene que ver con el ruach, que es el viento, porque como se ve mitad y mitad, entonces a veces se ve bien y a veces se ve mal. Entonces tiene que ver con la emoción en la parte espiritual. Después les voy a hablar de cada uno de los mundos y todo eso que tiene que ver con nosotros. Lo importante es ahora que en Rosh Hashanah que tratemos de tener ese enfoque positivo, de ver las cosas buenas. Para ver las cosas buenas tenemos que creer que Hashem tiene un buen programa y que nos quiere a nosotros, que no está pensando en cómo nos va a hacer mal, sino que nos quiere y quiere hacernos bien, y que todo lo que nos pasa de alguna forma nos está ayudando a llegar a algo más elevado. Y para eso están las fiestas, para pensar en eso, para ver dónde yo puedo cambiar cosas para ver mejor el mundo con otros ojos. Y eso es lo básico de las fiestas. Y bueno, vamos a hacer una pausa, pero quiero que tengan un hermoso año y que la pasen muy bien. Y que tengamos un año muy lindo, que todo lo que está mal y todo lo que sufrimos, que se pase a ser algo bueno y que lo veamos con nuestros ojos y que veamos otra vez niños corriendo por la calle alegres y